17 de diciembre, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias a Dios por este nuevo amanecer que Dios nos ha regalado nuevamente. Nos hemos levantado, hemos despertado por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día que iniciamos, segundo día de labores, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Estamos de pie, Señor. Agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces. Nos ponemos en tus manos, Señor, para iniciar este nuevo día. Que seas tú, Señor, exaltado y glorificado siempre, Padre. En tus manos nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viendo el camino angosto. Estamos en el tema el cristiano y el falso convertido. El cristiano y el falso convertido. Y dice de la siguiente manera, en la seguridad de las advertencias del Evangelio, continuando con este tema, dice de la siguiente manera, para ilustrar y aplicar las verdades que hemos considerado, echaremos un vistazo a dos hombres, el cristiano y el falso convertido. En el caso del cristiano, encontramos una persona que anda en la senda ancha y espaciosa. ¿Sí? Ya sea porque ha desechado toda creencia en Dios, o porque ha sido anestesiado por alguna forma de religión. Él tiene poco interés en su alma. Un día oye a un predicador que lo llama con el Evangelio de Jesucristo. Aunque ha escuchado el mensaje muchas veces antes, él oye algo así como una voz. Es despertado del conocimiento de Dios, de su terrible condición y los méritos de la obra de Cristo. Esta nueva revelación sobre la santidad de Dios deja descubierto su pecado y es quebrantado por lo que ha hecho y por aquello en lo que se ha convertido. Su arrepentimiento, sin embargo, no es para muerte, pero con la mayor revelación sobre la santidad de Dios y sobre su pecado personal, él también ve por primera vez en su vida la gracia maravillosa de Dios en el rostro de Cristo. Por este motivo, él corre hacia Cristo por la fe y es salvado. Después de la realidad de su conversión se hace evidente. Ve las cosas de manera diferente, pierde muchos de sus viejos afectos, que son sustituidos por nuevos deseos de complacer a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Al mismo tiempo, tiene plena conciencia que hay algo dentro de él que todavía está en guerra contra Dios y contra todo deseo de justicia. Hay todavía un aspecto no redimido de su ser al que se refieren las Escrituras como la carne. Sus deseos se oponen al espíritu, se oponen el uno al otro, de manera que el nuevo creyente pronto descubre que la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana, mis hermanos, es una lucha. Aquí el autor nos está recordando que ese convertido, que esa persona que viene a los pies de Cristo, que ha recibido a Jesucristo, que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y a través de su caminar cristiano, en su caminar en la nueva conversión, en ese nuevo nacimiento, se da cuenta que es difícil, que hay una lucha interior. Perdón. Vamos a Gálatas 5:17, nos dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Y entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ese es Gálatas 5, 17 y 18. Seguimos. Cuando comienza su viaje en el camino angosto, la batalla arrecia alrededor y dentro de él. Algunas veces la gracia a sus pies veloces y parece que avanza. Otras veces parece que por cada 3 pasos que avanza, da 2 hacia atrás. A veces él incluso ha tentado abandonar el camino angosto, pero la providencia de Dios ha cortado profundamente el camino. Sí,
y él no puede salir. Aunque es difícil luchar contra la carne, el mundo y el diablo, el cristiano encuentra imposible luchar contra Dios por la fe en Cristo. Él es ahora posesión y hechura de Dios. En un determinado momento de su vida puede parecer que está retrocediendo o descendiendo, pero la providencia de Dios garantiza que a lo largo de su viaje él avanzará. Él luchará contra el pecado y a veces puede incluso caer en grave pecado, pero no permanecerá ahí. Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en él. El gran pastor lo buscará porque él no perderá lo que el Padre le ha dado. ¿Sí? El Padre tratará con él como un hijo y lo disciplinará con grandes reprensiones e incluso con azotes severos que pueden dejarle marcas indelebles. Al final, Dios perfeccionará la obra que comenzó hasta que el cristiano un día sea glorificado. Vamos a Romanos 8, 29 al 30. Y mañana continuamos con este tema acerca de lo que es el cristiano, ¿sí? Pero antes de que nada vamos a ir al Salmo 23:3, que nos dice la palabra senda, que se traduce en la palabra hebrea magal, que indica una zanja o una depresión en el suelo que es angosta, profunda y larga. Es una senda en tus caminos de senda, dice el Salmo 23:3. Vamos para allá. En sendas de justicia. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así honra y así da honra a su nombre, ¿sí? Por sendas de justicia, por camino de justicia, por camino recto, por camino seguro. Vamos a Santiago 4:5, antes de ir a Romanos. Y así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Santiago 4:5 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Le sea fiel. El Espíritu Santo de Dios nos habla, nos redarguye de pecado, nos auxilia, nos guía. Únicamente nos queda de nosotros escuchar, obedecer al Santo Espíritu de Dios que está en nosotros para reivindicarnos, ¿verdad? Porque como dice aquel autor, es el pastor Paul Washer, todos estamos expuestos a caer y a veces somos como un hijo indisciplinado y él nos va a disciplinar con grandes reprensiones, incluso con azotes severos, ¿verdad? Es lo que menciona el autor, ¿verdad? Paul Washer. A veces nos azota con castigos severos, con la vara de la corrección. Y como dice su palabra, vamos a Juan 6:39. Juan 6:39 nos abre y nos dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno ni a un solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando regresemos a nuestro hogar celestial. Seremos glorificados nuestros cuerpos. Este cuerpo corrupto será un cuerpo incorruptible tarde o temprano, porque Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Y vamos ya por último a Romanos 8, 28, 29 y 30. Romanos 8. Ocho, 29 y 30 nos dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman,
y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Romanos 28, del 29 al 30. Entonces, hemos sido justificados, hemos sido llamados, hemos sido apartados para Él, cuando usted y yo decidimos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro camino, no hay otra opción, no hay otro intermediario. Es solamente por el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo es que nosotros somos llevados a salvación, a la presencia de nuestro Padre Celestial. En ningún otro hay salvación. Y déjenles a un ejemplo. Dios es omnipresente. Omnipresente es que Él está aquí, está en su hogar, está en todos lados. Con todo respeto y sin ánimo de ofender a nadie, al santo, a la figura de yeso, lo que usted hace, le voy a rezar a la Virgencita, ella no lo va a escuchar, porque ella no tiene omnipresencia. No puede una persona estar aquí en El Paso orándole a la Virgen y allá en Juárez. Ella no es omnipresente. Solamente Dios. Los atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él sabe todo. Él conoce todo. Él está en todas partes. La omnipresencia de Dios, que se nos quede claro, nadie más va a escucharlo. Solamente Dios le escucha. Solamente Dios nos escucha nuestras plegarias. Ninguna figura, ningún cuadro, nada representado fuera de lo que es realmente nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque Dios no se encuentra en cuadros ni en imágenes. Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Ese es lo que nos hace y nos dice la Escritura. Nos lo hace saber que la omnipresencia de Dios, Él se encuentra aquí, en este momento, se encuentra en su hogar, en todas partes. Y a ese santo que usted le reza, discúlpeme, pero Él no lo va a escuchar, porque Él no tiene omnipresencia. No puede uno rezarle en México, en este lugar, porque no lo va a escuchar. Él no tiene omnipresencia. La omnipresencia solamente la tiene Dios. Mañana continuamos con la evidencia de la conversión en la vida del creyente genuino. Mañana continuamos con este tema. Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra plasmada aquí, Señor, en 66 libros, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para realizar nuestras actividades del día, Señor, en este segundo día de labores de esta semana, Señor. Gracias, Señor. Hay peticiones elevadas ante el trono de tu gracia, Señor. Necesidades, Señor, de salud, de trabajo, de regreso de viaje. Los pongo en tus manos, Señor, que tú obres en la vida de cada persona, Señor, de cada necesidad que tú conoces, Señor. En tus manos las ponemos y las encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, que tengan bonito día.